¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y muchas gracias por seguir en la señal de El Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel y el día de hoy vamos a hablar en esta mesa de análisis y debate político sobre la relación del presidente Andrés Manuel López Obrador con la prensa, esta relación ríspida, esta relación que se ha desgastado, esta relación que además se ha tornado muy complicada y además muy incómoda a pesar de tantos eventos en los que se ha cuestionado al presidente de México. La prensa en México no solo enfrenta condiciones de inseguridad sumamente delicadas en nuestro país y también en algunos casos también cierta precariedad laboral. Ahora, no solo con esto debe lidiar con las descalificaciones que el Ejecutivo ha lanzado en muchas ocasiones, con calificativos como fifí, prensa corrompida, etcétera, y además que tiene otros datos, prensa fantoche, sábelo todo, adversarios y hasta el AMPA del periodismo. Esto es parte de lo que él ha manifestado en su relación con los periodistas en diferentes conferencias matutinas. Además, en la mañanera del pasado 31 de octubre, en la que se dieron a conocer detalles del operativo fallido del Jueves Negro en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y ante las muchas dudas y cuestionamientos de los periodistas, los últimos minutos subieron de tono entre el presidente y los reporteros. Advirtió que diría una frase dura y esto que le presentamos fue precisamente lo que dijo al respecto. ¿Saben qué llegó a decir Gustavo Madero? Dice, le muerden la mano a quien les quitó el bozal. Eso no se lo perdonaron, nunca. Por eso se ensañaron en él. Bueno, y una semana después, precisamente el 6 de noviembre, la activista Silvia Chocarro, en representación de una misión internacional, viajó a México para conocer la situación de violencia en la que trabajan los periodistas en nuestro país. También le cuestionó a López Obrador si se comprometía en ese momento a utilizar un lenguaje que no estigmatizara a la prensa, y esto fue lo que el presidente López Obrador le respondió en ese momento. ¿Se compromete usted hoy aquí a utilizar un lenguaje que no estigmatice a periodistas y que no estigmatice el periodismo? Muchísimas gracias. Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas. Yo quiero estigmatizar a la corrupción, no a los periodistas. Bueno, y luego de que se diera un pequeño respiro ante esta situación y también después, posteriormente, se genera un desencuentro ríspido con la prensa y se crea además en redes sociales tendencias como prensa sicaria, prensa prostituida, prensa al favor del sistema corrompido en nuestro país. Después el mandatario federal dijo que existe una granja de bots y también culpó, entre otros, al influencer Tumbaburros, así es como se le conoce, así como también a Aurelio Nuño, el exsecretario de Educación, a Juan Carlos Romero Hicks, al diputado panista, y a Luis Calderón Zavala, el hijo del expresidente Felipe Calderón, de estar detrás de los ataques. Y esto fue también lo que dijo al respecto de este tema. Vamos a escuchar. Insultan y utilizan robots, cosa que es inmoral. Nosotros nunca jamás lo hemos hecho ni se hará. Bien, para analizar este tema, para analizarlo a profundidad, para darle seguimiento, sobre todo porque nosotros como medios de comunicación tenemos siempre el deber de informarle y también de tener una relación sana con el Ejecutivo y en general también con lo que pasa en nuestro país e informarlo de primera mano. Vamos a debatir y analizar este tema. Hoy tengo el gusto de saludar aquí en el estudio primero a Vladimir Ramos. Él es CEO de Preotarians, consultoría y estrategia política y comunicación. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Max? Y bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, también está con nosotros, usted ya lo conoce muy bien, ha participado en diferentes mesas de debate. Él es Rodrigo Galván de las Heras, él es director de Demotecnia y también que agradezco que esté aquí con nosotros. Rodrigo, muchísimas gracias. Bien, aquí todo. Muchísimas gracias. Y finalmente también saludo con muchísimo gusto a Fernando Mejorado. Él es director general del Plan y Estrategia y Comunicaciones. También muchísimas gracias y bienvenido. Maximiliano, buenas noches. Muchísimas gracias. Saludos a todos. A ver, vamos a empezar con esto que me parece, de alguna manera, lo tenemos que ver con cierto humor, porque el hecho de asegurar que no ha estigmatizado a la prensa después de que la ha mencionado prensa fifí,
fantoches, conservadores, sabelotodos, adversarios, parte de la mafia del poder. Esto, pues de alguna manera es estigma, ¿no? Son calificativos. Si lo niega, entonces ¿de qué manera podemos controlar, Vladimir, la información que viene del Ejecutivo hacia lo que se tiene que conocer en general, pero a partir también de los medios de la comunicación, de medios de comunicación, o sea, a partir de nosotros? Creo que podríamos mencionar esta relación entre Andrés Manuel López Obrador y los medios de comunicación como el camino del desgaste. Sin duda alguna, Andrés Manuel conoce lo que es la estrategia de largo plazo, la estrategia implacable de la comunicación desde el señalamiento de la Presidencia de la República, y está sometiendo todos los días, desde la mañanera, somete a juicio de la ciudadanía la confianza de los medios de comunicación. Si tú lees entre líneas, está muy claro, hablemos de todo menos de los problemas. Todo lo que dice Andrés Manuel es para que se hable de todos menos de los problemas que suceden en el país. Los señalamientos sobre prensa fifí, sobre tumbaburros, sobre chairos. Toda esta situación que ha planteado es para que pueda librar su visión de gobierno, para que pueda pasar su visión de gobierno con el menor de los sometimientos al escrutinio de la sociedad. Yo sí creo que es muy importante lo que hagan los medios de comunicación. Decía en un programa anterior que deben de mantener esta verticalidad, abrir los espacios a otras voces que puedan sumar no a esta confrontación, sino a estos ejercicios dialécticos que sin querer propone el mismo presidente de la República desde las mañaneras. Yo confío en que los medios de comunicación mantengan esa verticalidad. El presidente lo hará, lleva años haciéndolo, y por eso lo digo, yo resumiría esto en un camino del desgaste. ¿Quién llega a la meta? Correcto. Rodrigo, a ver, dentro de un proceso que es complicado cuando se asume la presidencia del liderazgo como México, un país también sumamente lacerado en diferentes situaciones, las cosas, entendemos, no son fáciles al principio, pero se vuelven mucho más complicadas cuando hay una crítica destructiva, cuando hay una crítica sin fundamentos, cuando hay una crítica sin que se sume. En este caso tendría el Ejecutivo, el presidente de México, pues toda la razón, pero yo considero, y a título personal, bajo su experiencia y su opinión, que los comentarios, y si son críticas constructivas, han sido en pro para analizar y para entender las palabras y los datos que él dice que son distintos a partir de diferentes situaciones que han pasado, como la crisis económica, las situaciones de seguridad de nuestro país. Pero entonces, si es así, si la relación está desgastada a este grado, ¿qué podemos esperar y cuál es el riesgo en los siguientes años de que esta confrontación y esta comunicación entre la Presidencia de la República y los periodistas esté así de rota, así de fracturada? Mira, yo te diría, primero, lo dijimos en esta mesa, Culiacán lo cambió todo. Lo cambió todo. Sí, es la Ayotzinapa de la administración anterior. Una de las cosas que cambió fue el respeto hacia el presidente, la forma de dirigirse al presidente. Ya no le hablan, ya no le tienen tanto miedo, uno no le habla igual a un 80% de aprobación que a un 60%, ¿no? Ya ahí ya, entonces ya la relación se trata más de iguales. Eso que ha hecho que Andrés Manuel López Obrador en estos momentos se haya convertido oficialmente, se los anuncio a todos, ya es presidente. Ya no es candidato, dejó de estar diciendo cosas, hoy ya gobierna. Porque hoy se vivió mediáticamente su primera acción de gobierno y fue completamente rechazada por la opinión pública, que fue Culiacán. No habíamos visto otra. Culiacán lo cambió, así es como la gente ve que está gobernando, ya es presidente, ya no es candidato. ¿Qué pasa con lo que tú me dices? Antes de Culiacán, puedes decirle a la prensa fifí, podías acusar a los del Reforma, podías acusar a los de tal, a los de tal. Y todos se echaban para atrás. Después de Culiacán, trata de regresar a sus mismas formas, trata de volver a decir lo de los tengo otros datos y ustedes están son, corruptos y son no sé qué. Y ya la prensa dice, no. Ya nos dimos cuenta que tú también estás en el mismo juego que todos nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar? Me parece que a partir de hoy va a haber una relación de mutuo respeto que no la había habido hasta ahora. Creo que el presidente se va a empezar a medir a partir de ahora con los periodistas, igual que Vladimir. Espero que los periodistas no se me echen para atrás.
y que el que se lleva se aguanta. Y este hombre se llevó muchísimo, muy pesado con los periodistas, y ahí te vienen de regreso ahora sí, y ahí sí vamos a ver lo que pesa la prensa en este país. Correcto. A ver, si estamos hablando de que Culiacán fue el punto álgido, el punto de quiebre en cuanto a la relación, y también por esta equivocación, no solamente en la estrategia que se llevó a cabo para detener a Ovidio Guzmán, sino también en la estrategia de comunicación con todas estas versiones que se dieron equivocadas. Primero fue un operativo que no estaba contemplado, luego sí, se detuvo a Ovidio, no, luego se soltó, nunca estuvo detenido. Bueno, todas estas irregularidades. Tenemos que hablar desde el principio de la administración de esta desgracia que tenía que ver también con uno de los problemas graves que fue y que sigue siendo el huachicoleo. Lo que pasó en Tlahuelilpan, esta desgracia en donde murieron más de 130 personas, Aguililla en Michoacán, en donde fueron atacados también policías federales. Después mandaron a algunos militares, hubo un enfrentamiento entre grupos. Después lo de Coatzacoalcos, Veracruz, una desgracia que tampoco tuvo una resolución. Tepochica, después Culiacán, en fin. O sea, estamos hablando de diferentes eventos, pero lo de Culiacán, digamos que derramó el vaso. ¿Cuántos eventos tienen que pasar? Bueno, y lo de Evo Morales ni se diga, ¿no? Porque lo recibieron con bombo y platillo, un personaje con estas características, un personaje, pues, de alguna manera autoritario y, si me permiten decirlo, con tintes de un dictador, ¿no? Y que además se robó elecciones. Si Andrés Manuel López Obrador, de alguna manera, en las anteriores administraciones había alegado y acusado que le habían robado la elección, no hay una incongruencia en esto. Entonces, repito eso, las críticas que son críticas constructivas, que es como yo lo veo, es para analizar cómo es el proceder de una administración que de alguna manera pues no tiene una lógica, no tiene de alguna manera un andar para establecer las condiciones necesarias para que nosotros entendamos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu lectura, Fernando, al respecto? Totalmente coincido en esa parte. A ver, tú hiciste una pregunta primero. ¿Qué tanto tiene que pasar? ¿Qué tanto tiempo tiene que pasar para que realmente el presidente se dé cuenta que realmente su estrategia, no solo su agenda política o su agenda de gobierno, está fallando o no está consiguiendo los resultados que quieren los ciudadanos? Yo creo que tiene que ver justamente cuando él se dé cuenta que la aprobación no le es adecuada o no le es atractiva o cómoda para lo que él está diciendo. Entonces, finalmente, las encuestas ahí van. O sea, van para abajo. Tú lo dijiste hace rato, Rodrigo. O sea, ya no es lo mismo discutir con un presidente que tenía casi, andaba rayando los 80 que andaba rayando los 60. Y hay algunas ya menciones que lo bajan casi al 50%. Bueno, después de lo de Evo Morales ya está arriba, ligeramente arriba del 50%. Lo de Evo Morales también bajó su popularidad, también muchísimo, ¿no? Entonces es una decisión tras otra fallida, pero tal vez para tapar el sol con un dedo sobre estos actos que no tienen una explicación. Finalmente tiene como un discurso paralelo, ¿no? Un discurso para una cosa y un discurso para otra cosa. Y eso finalmente le va restando credibilidad, porque dice una cosa y luego dice otra y luego... Finalmente tenemos que entender algo, su gran roca, lo que él está construyendo, es a donde se ancla él, finalmente son sectores de bajo nivel de instrucción, de bajo ingreso, y lo que diga, ese léxico que tiene, esa comunicación poco ortodoxa, está dirigido finalmente a ese sector. Quizá por eso no le están importando los medios, quizá por eso no le está importando la clase empresarial, las organizaciones, no le están importando. ¿La clase media le importa? ¿Tú qué consideras? No creo que le esté importando, o sea, le está importando... Que es la que más genera el Producto Interno Bruto en cualquier país, sobre todo en vías de desarrollo como el nuestro, ¿no? Sí, me voy con que está buscando el apoyo y manteniendo a la clase baja, que es el grueso del electorado mexicano. Claro, o sea, de alguna manera sigue generando este clientelismo. Es una gran lógica, finalmente, su estrategia. O sea, no le importa nada más que quedar bien. Y ese léxico que tiene, esas frases que tienen, que les gustan mucho a las personas de bajo nivel de ingreso, es muy lógico que esté tirando para allá. ¿Qué opinas, Rodrigo? Es lo que está intentando, pero los que saben le llaman el spin.
que es de qué tan primero tú traías el momentum, ¿no? Todo lo que yo dijera, ¿te acuerdas que decíamos, no? Si hace 6 meses preguntáramos, oye, ¿y el presidente es guapo? 70% iba a decir que sí. Traía el spin. Hoy ese spin, incluso con su estructura, con la gente que lo sigue, con este clientelismo que tiene, incluso ellos, ya cambió la manera de verlo. Ya va a necesitar empezar a dar resultados. Ya va a necesitar, me preguntaban, ¿te acuerdas? Me preguntaban, oye, ¿cuándo va a dejar de echarle la culpa al sexenio pasado? ¿Cuándo va a dejar de echarle la culpa a la corrupción? ¿Cuándo Peña ya va a tener...? No, es ahorita. No era una cuestión de tiempo, es una cuestión de eventos. Ese clientelismo, a partir de ahorita, ya no va a comprar es culpa de Peña, ya no va a comprar las palabras fifí, ya no va a comprar la mafia del poder. A partir de ahorita son resultados. ¿Tú crees que ya no le compra inclusive con los programas de ayuda social? ¿Ya no va a alcanzar ni siquiera con eso? Porque ayuda social va a ser ya lo mínimo que debe de hacer porque ya lo prometió. Se le acabó muy rápido. Antes del primer año, por supuesto. Antes del primer año. Ahora, Vladimir, como experto en estrategia de comunicación política, ¿qué opinas sobre la estrategia después de que se le viene esta avalancha en cuanto a comentarios? E insisto, crítica constructiva, porque eso es lo que fue. Nadie lo atacó, nadie lo increpó de alguna manera, sino que fue, bueno, explíquenos qué fue lo que sucedió en este evento, etcétera. ¿Qué opinas de esta estrategia que toma el presidente junto con Alejandro Mendoza, el titular de la Unidad de Información y Vinculación, sobre la creación de estos bots y en donde además está implicado, o él, de una investigación, de acuerdo a una investigación, implica a Aurelio Nuño, al hijo del expresidente Felipe Calderón, y también a Juan Carlos Romero Hicks? ¿De dónde sale esta investigación? ¿De dónde se da este seguimiento para dar con estos personajes supuestamente que crearon estas cuentas para atacarlo? ¿Cómo se genera esa línea de investigación? Mira, ¿Y qué opinas de esa estrategia? Qué bueno que hablas. Esta parte de estrategia es importante porque si de algo se trata la política es de estrategia. En la comunicación tienes que hacer estrategia. En una conversación que habíamos tenido anteriormente, yo sostengo que el único que le puede impactar negativamente a Andrés Manuel López Obrador es el mismo Andrés Manuel López Obrador. No hay nadie más. De acuerdo. ¿No? De acuerdo. Déjenlo tipo solito. los demócratas, ¿no? Sí, que déjenlo que se enrede, trompe solo. Exacto, claro. No le ayuden. No, entonces, y empiezas a ver, yo coincido con lo que dice Rodrigo, sin duda alguna. Es decir, el único que está impactando en su aprobación es él. El primer punto de inflexión, yo creo, fue aquel enfrentamiento verbal de datos de Jorge Ramos. Sí. A eso me refería yo, a cuando el medio de comunicación o el periodista mantiene la vertical y confronta, no enfrenta, confronta con datos, aunque haya otros datos. Que es lo que yo digo, está enfrentando, no confrontando, ¿no? O sea, está de alguna manera tratando de entender esta comunicación, esta dinámica que hay o que tiene que haber de alguna manera, y además todo el tiempo constante, ¿no? Claro. Y aquí decíamos también, hay dos grandes temas. Uno es la seguridad y el otro es la economía. La seguridad, se comprueba esa hipótesis, el culiacanazo, Aguilillas, lo que bien has mencionado, muestra. El que haya venido Evo Morales y que parte de la narrativa, el spin, como bien dice Rodrigo, haya sido que si el avión, el general llegó y fue un acto casi heroico traerlo. Esos no son los problemas que le interesan a la gente. Al grueso de la población los problemas son otros. Y esto me lleva a algo que no quisiera discrepar, pero tengo que discrepar un poco de Fer, y es que no está en los más pobres, no está el voto de Andrés Manuel. Yo creo que ahí es donde volvemos, Andrés Manuel va a impactar en él mismo. El gran voto de Andrés Manuel se encuentra en ese cinturón grande que es la clase media, donde las narrativas cuentan. El tema de los programas sociales van a ayudar, pero yo no diría, como dice Rodrigo, yo no diría que tanto, porque no hay gobierno que no haya implementado programas sociales. Eso ya es un hecho preconcebido, es decir, los 50 millones de mexicanos en pobreza, 10 millones en pobreza extrema, 70 sin protección social, están esperando esos programas sociales. El problema es que no bajen los programas sociales. Entonces, regresando ahí te diría, si hablemos de estrategia, se suele suponer que el presidente no la tiene. Yo diría que sí, está acostumbrado a ello. El tema va a ser, insisto, en la estrategia de los medios de comunicación, porque lo que está en juego
es la confianza de los medios de comunicación y del presidente. Y el único que va a valorar quién tiene o quién es digno de confianza o no, va a ser la ciudadanía. Y ahí ustedes tienen... Yo te diría, hablando de la estrategia, fallida o no, yo te diría, hasta ahorita le ha funcionado esta estrategia y así pasa en la comunicación política como en cualquier campaña de mercadotecnia, en cualquier business plan. Hay cosas que te funcionan hasta cierto momento y aquí el chiste es poder cambiar a tiempo y revertir. Ahora, si a mí me preguntaran, viendo la opinión pública y mi experiencia, ¿qué le recomendaría hacer? Callarse. Pero como él lo que hizo fue poner la vara muy alta y decir que va a salir diario, pues ahora tiene que salir diario. Claro. ¿Y qué va a decir? Y ya no se puede callar. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Pues empezó a hacer lo que le venía funcionando. Atacar al PRI, que es Nuño, atacar a Calderón, que es su hijo, y atacar a la mafia del poder, que son los diputados, que no son los suyos. No le funcionó. Entonces, yo creo que esa primera estrategia fue muy mala. Vamos a ver la estrategia que viene. Esa es la que cuenta. Si puede cambiar y decir... Ahí es donde todos los que dicen, es que es un gran estratega porque comunicó. Yo creo que la tenía muy fácil de decir, ¿no? Sí. Ahorita es cuando vamos a ver si tiene buena visión, es estratega o tiene gente que le ayude. Totalmente. El asunto es que no juega solo, ¿eh? Porque están diciendo que el PRI y el PAN y otros partidos no están teniendo estrategia. Pero el hecho de que guarden silencio, el hecho que estén dejando que se tropiece solo. Ahí hay muchos viejos lobos, claro, sí, porque ellos están dejando que el verdadero opositor o el opositor visible sea el ciudadano, que sean las organizaciones. Bueno, el PAN sí salió, ¿eh? Yo creo que se está equivocando el PAN, porque uno no se pelea con el dueño del balón. O no le vas a entrar a la cascarita. Porque si no se acaba el juego, ¿no? Se acaba el juego. No, yo en cambio veo a los... El juego desde la banca no es igual. No, es igual, no es igual, ¿no? Y en cambio yo veo a los otros, oye, ahorita te están dando, aquí te apapachamos, hermano. Y luego sopas. Pero ahorita yo estoy de acuerdo con Fer, ¿eh? O sea... Ahora, las mañaneras son el dulce veneno para los periodistas y los medios, ¿eh? Pero ahora... Sí, porque oye, les dan nota, y eso lo sabe Andrés Manuel, o sea, entonces, él sabe que los medios y los periodistas van a estar en sus mañaneras, porque la otra es darle golpe, y no ir a las mañaneras. No, va a tener que ir, o sea, es que ya puso la vara ni modo que ahorita diga, no, ya no me está yendo bien, ya no voy, no, hombre, lo acaban. No, su estructura mental no le permite pensar en que se tiene que, o que tiene que recular. Es impensable para él decir, ya no va a haber mañaneras todos los días. Claro. A ver, vamos a hacer un análisis, si les parece bien, a partir de lo que dijiste, Vladimir, de esta confrontación que tuvo con Jorge Ramos. Eso es bueno. Porque es importante entender el origen de todo y además ser críticos, constructivos y saber entender si uno u otro tuvo la culpa, si uno fue de alguna manera confrontativo, si estaba provocándolo, o si de alguna manera estaba simplemente tratando de entender cuál era la estrategia de comunicación a partir de lo que dijo en ese momento el presidente de México, o si se malinterpretó o se interpretó con pues Jorge Ramos no es fácil, ¿eh? Por supuesto, pero bueno, vamos a escucharlo, vamos a escuchar este momento que tuvo Jorge Ramos con el presidente de nuestro país, que fue esta primera confrontación entre un medio de comunicación internacional, por cierto, y a partir de eso, bueno, empezó, y de un periodista mexicano, exacto, pero que trabaja para un medio de alguna manera internacional. Vamos a escucharlo y regresamos a hacer este análisis. ¿Qué va a ser a corto plazo para que no maten a tantos mexicanos y para que México no siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo? Entre paréntesis, no ayuda que usted desacredite a los periodistas, señor presidente, o que pida que un medio revele sus fuentes. Eso es un ataque a la libertad de prensa. A ver, platicamos entonces. ¿Le dijo algo fuera de lugar? ¿Le dijo algo atacándolo? ¿Dijo algo que ponía en tela de juicio la comunicación previa sobre el trabajo que hacemos los periodistas y los medios de comunicación? Digo, para entenderlo, porque tal vez si Jorge Ramos fue, y conociendo su estilo periodístico, un poco más allá, y también conociendo la personalidad de Andrés Manuel López Obrador, entendamos a partir de eso cómo se le fue tal vez acabando la mecha a Andrés Manuel. ¿Tú qué opinas, Rodrigo? ¿Qué viste en esta imagen? ¿Cuál es el análisis y tu lectura que tienes a partir de ese momento, que fue el primero? Lo que vengo diciendo. Esa pregunta hace 3 meses lo mandó la mafia del poder, lo quieren acabar. Oye, Jorge está haciendo su trabajo y se lo preguntó Andrés Manuel como si se lo hubiera preguntado a Peña o a Salinas o a cualquier presidente en este país. Él está haciendo su trabajo, no está yendo más allá, está usando periodísticamente los elementos que tiene para algo que es verdad,
que es cierto, están matando mexicanos. ¿Qué pasaba? Hace 3 meses no se le cuestionaba al presidente. Claro. Hoy ya se le cuestiona, como se le cuestiona a cualquiera. Insisto, lo dijimos aquí, todavía no muestra esta debilidad, vulnerabilidad. La palabra es vulnerabilidad. Totalmente. Hoy ya se ve un presidente que le penetran los cuestionamientos. Jorge Ramos está haciendo su trabajo, perdónme, yo no veo que haya preguntado algo fuera de lugar. Totalmente, Fernando. Hay un asunto de la tradición mediática periodística de México, en donde las preguntas suelen ser muy cuidadas. El mexicano incluso es así. De hecho, para pedir las cosas, hoy habría la posibilidad, por favorcito. Discúlpame, eso y lo otro. Sí, y tú sí. vas a otro país y resulta que es así como va, como balde de agua y fría, y nadie se tiene que molestar. Entonces, quizá Jorge fue un poquito más allá, sin violar en ningún momento la situación de cortesía, o sea, jamás faltó el respeto. Entonces, eso quizá hizo que Andrés Manuel pensara, caray, pero si a mí me apoya la gente, ¿pero qué le pasa a este tipo? ¿Por qué Entonces es cuando él, en su condición humana, pone inmediatamente una barrera que es justamente la que le está haciendo que se tropiece día con día, semana tras semana y mes con mes, en todos los ámbitos. Claro, ¿cuál es tu lectura, Vladimir? Sí, mira, hay un refrán popular, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo creo que para las mañaneras se aplicaría, dime quiénes van y te diré ¿Qué respondo? ¿Qué onda con tus mañaneras? ¿No? Sí, sí. Mira, hay dos cuestiones aquí en las mañaneras. Y es, por un lado, el presidente son juicios de valor, son lugares comunes, versus el ejercicio periodístico de los que asisten, que salvo honrosas excepciones, pues los demás dejan mucho que desear. En este tema de las honrosas excepciones, ¿qué es lo mejor que tiene que ofrecer el periodismo y los medios de comunicación? Y el ejemplo más claro es el de Jorge Ramos. Es lo único o lo mejor que tiene el periodismo para ofrecer son hechos y son datos, porque esos son irrefutables. Claro, la narrativa es más fácil, es más emocional desde los juicios de valor y los lugares comunes, no así para la parte periodística, pero las cosas caerán por su propio peso. Complementando lo que dice Rodrigo, cierto, hace 3 meses, es más, a principios de finales de noviembre estaba todavía en 60%, creo que hoy sale una encuesta que está en 58%, es decir, No anden leyendo el libro vaquero. es que no han salido Eso es las para el de Bronco, no nada han más. salido las de ustedes, señor, por De favor. las Si no, horas por aquí, por favor. no cité la fuente. En 2 semanas. De 2 semanas, por favor. ¿Qué onda? ¿No? Pero eso nos está dando una lectura, es decir, ese termómetro, como bien dice Rodrigo, a ver, se va a empezar la balanza a inclinar, entonces la gente ya va a estar más a la expectativa, decir, a ver, espérame, ahora sí, cuando la gente llegue y diga, espérame, yo tengo otros datos, ahí la cosa se amoló. Claro, ya llegó el presidente, ¿No? se fue el candidato. Totalmente. Ahora, después de esto, en donde Jorge Ramos de alguna manera cuestiona al presidente sobre esta actitud y en la que los periodistas están en diferentes situaciones muy delicadas, Silvia Chocarro también, que representa una misión internacional, justamente activista, le dice lo mismo, que no sería bueno pues poner estos calificativos a la prensa, no cuestionarlos, no situarlos en una situación todavía más difícil. Y él dice en ese momento, yo nunca los he calificado, sabiendo que desde que era candidato, pues términos como fifí, deshonesto, prensa burlona, etcétera, han sido parte de su estrategia. Entonces, pues cómo, y ya no digo confrontar, cómo dialogar con una persona, con cualquiera, más allá de que sea el presidente de un país, cómo dialogar con una persona para tratar... Va a ser muy complicado, va a ser muy complicado justamente porque él ya es así. Y lo vimos en todas las campañas anteriores que ha estado, o sea, él es su comunicación, es su discurso, es su léxico. Difícilmente lo va a cambiar a estas alturas del partido, y más cuando, insisto, que él siente que tiene todo el poder de los ciudadanos. Incluso, a ver, yo creo que sí piensa en que necesita los medios, pero él sigue pensando que tiene las benditas redes. Y algo fundamental que practican esos grupos políticos que apoyan casualmente a Andrés Manuel, una comunicación tipo gobeliana que se hace a través de territorio. Por eso yo insistía
que tú le preguntas a una señora de bajo nivel de ingreso, oye, ¿qué pasa con este asunto de Andrés Manuel? ¿Tú qué opinas? No, en el caso de Culiacán, el culpable fue el gobernador. Prácticamente te están contestando eso. Pero ahí el gobernador ni estaba enterado. Exacto. Se le vio, ¿no? Cuando Sí, y en la conferencia de prensa, bueno, ¿qué hago aquí, no? Sí, O sea, claro. ¿O vi qué? Pero esa comunicación se hace a través de tierra. Rumor tras rumor, de boca en boca, y ellos son buenísimos para hacer ese tipo de comunicación. No creo que vaya a cambiar la cosa por el momento. Creo que Andrés Manuel está perdiendo un tiempo fabuloso para cohesionar el país, para cohesionarse con los medios y para cohesionarse con todos los sectores. Rodrigo. Y no lo veo. O sea, yo creo que nos vamos a aventar los siguientes 5 años. Les aviso, quedan 5. Quedan 5 años. Nos vamos a ir para en que picos. nos acordemos. Exacto. Quedan picos, ¿eh? O sea, yo he oído también esto ya es la picada y de aquí ya se va a ir hasta abajo en sus aprobaciones. No, tampoco lo creo, ¿eh? Tampoco lo creo. Yo creo que eventualmente va a tener que dar algunos buenos golpes en términos de resultados, de seguridad y de economía, que le van a volver a regresar el spin y la relación con los medios y va a subir otra vez. Pero que luego él solito se va a volver a arreglar. Solito, va a volver a decir algo, va a volver y va a ir para abajo. ¿Qué quiero decir? No creo que vaya a haber una relación como debe de ser, de aguantar críticas, ¿no? De cuando lo haga bien también decirles es gracias a todos, de conciliar, no lo veo. Hoy lo hice bien, se amuelan ustedes. Es Hoy que lo le hice- gusta. Sí, hoy lo hice mal, se amuelan igual. Y los otros, ¿sí me explico? O sea, Sí, yo claro. creo que va a ser una relación completamente esquizofrénica entre la prensa y el presidente. Lo de Culiacán estaba terminado hace semanas y lo revivieron ellos mismos. Oye, lo de Evo, o sea, hace 3 meses llegaron a educarnos cómo se hace en Bolivia las cosas, somos salvadores de los luchadores sociales. No, hoy trajeron un dictador, los memes que han hecho. Sí, por reflejan. Dios, es que debería haber olimpiadas de memes, las ganamos. O sea, no había aterrizado Evo en este país. Sí, ya No había una montaña de memes. Montaña no, está cañoncísimo. Y eso quiere decir que la relación, lo que están diciendo la gente, las redes, el presidente es, ya llegaste, presidente. Ahora sí ya vamos a hablarnos de otras cosas. Totalmente. Vamos a hacer, si les parece, una pausa para seguir Venga. platicando acerca de la relación que hay actualmente entre el gobierno de la República y la prensa de nuestro país, esta confrontación que empezó hace algún tiempo y a partir del episodio del Jueves Negro en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, se ha desgastado muchísimo por estos cuestionamientos que se han hecho a partir de la estrategia de comunicación y la estrategia de seguridad y por supuesto a partir de esto se ha desgastado muchísimo. Vamos a seguir analizándola después de la pausa en esta mesa de análisis y debate político. Volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate político en el Heraldo Televisión. Estamos platicando acerca de la relación que existe entre el gobierno de la República de nuestro país y la prensa. Vamos a analizar, si les parece bien, ahora no solamente de las partes y los temas de seguridad, sino también de las decisiones de la Cancillería de México, de Marcelo Ebrard, y también lo que ha generado a partir pues, de la relación con los Estados Unidos cuando hubo este ataque en El Paso, Texas, en donde se exigió la extradición de este delincuente, cosa que por leyes que conocemos era imposible. En fin, se generó también toda una polémica a partir de esto. Después, lo de Correa. Después, la visita de Fernández como presidente electo de Argentina. Ahora, lo de Evo Morales. ¿Qué podemos entonces entender también a partir de la comunicación, que también es una extensión del gobierno federal, de la Cancillería de México, cuando todas estas decisiones también han sido puestas en tela de juicio? Sobre todo porque de alguna manera están abrazando a la izquierda internacional cuando en diferentes latitudes ya está muriendo la izquierda. O sea, la izquierda es un movimiento que de alguna manera estábamos viendo que estaba perdiendo fuerza y ahora vuelve todavía como un nuevo renacimiento. ¿Qué opinas, Vladimir? Fíjate, esto que dices, yo creo que algo de lo que peca la izquierda, sobre todo los presidentes que llegan por esta vía con un grado de legitimidad y demás, es que
piensan que siempre van a estar en campaña, que siempre están en el agrado, pero cuando llegan al ejercicio del gobierno, como bien dice Rodrigo, las cosas empiezan a cambiar. Hay dos detalles muy singulares. El primero es, Correa ha estado aquí, lo que me lleva, ¿te acuerdas aquel episodio con la periodista española que le dice a Anita o algo así? La periodista le dice, oye, dirígete de una manera formal hacia mí. Claro. Y el discurso de Correa contra los medios era, pero es que si ustedes me atacan, ¿por qué yo no tendré que? Entonces nada más es libertad de hablar solamente de parte de la prensa, y yo no. Si tú lo pones del otro lado, tendrás a Andrés Manuel con aquel episodio de corazoncito y tienes hacia una periodista. Es un reflejo, claro. Entonces podrías decir, bueno, es esa tentación muy fácil en la que caen. ¿Qué es lo que viene ahora en estos momentos? Sí empiezo a ver una narrativa de la izquierda, que haya estado el presidente de Argentina, pero ojo, no nada más la visita, lo que él dice en las entrevistas, dice, América Latina necesita a México, me voy muy feliz porque el presidente Andrés Manuel fue muy receptivo. Después viene Correa, traemos Pero a en Evo. ese sentido, te voy a decir una cosa, creo que tiene toda la razón. A mí me sorprendió esa declaración porque nosotros creo que no somos conscientes de lo importante que es México para Argentina, para Brasil, para Chile, de alguna manera, pensando que nos ven como hacia abajo, cuando en realidad no es así. México es, de alguna manera, de las potencias latinoamericanas más importantes. Que lo haya dicho un presidente como Fernández, tomando en cuenta que Argentina también es un país de muchos egos, fue, de alguna manera, entre esa y otras declaraciones, sorpresivo, ¿no? Claro, además, bueno, económicamente no tenemos mucho con Argentina, pero políticamente sí, ¿no? Al final de cuentas somos el vecino hacia el norte más importante que pueden tener. Pero teníamos con Brasil, ¿no? Se rompió. Argentina lo tenía con Brasil porque Jair Bolsonaro también delimitó, digamos, que esos acuerdos bilaterales entre Argentina y ellos, entre México y Brasil. De alguna manera entonces tiene que encontrar, o se tuvo que haber encontrado esta relación entre Argentina y México para poder contrarrestar un poco lo que está sucediendo también con un gobierno autoritario, que es el que tiene y el que está haciendo Jair Bolsonaro. Históricamente, ¿no? México ha recibido a toda clase de líderes, hasta Trotsky, pues hablando de comunistas, ¿no? O sea, ese es el enfoque que le dan. Yo lo que creo o lo que veo son mensajes para el vecino de arriba, y aquí está Fernández, y vino Correa, y estaba Evo, y yo clarito estoy viendo la llamada del canciller hablando a Washington diciendo, cuando decías que no entraran los migrantes, ¿cuáles decías tú? O sea, del sur. Sí, ¿a cuáles sí, a cuáles no? ¿Cuáles decías? Porque me cayeron estos tres. ¿Los dejo pasar o son de los que no debemos dejar pasar? Claro. Es un mensaje claro para Estados Unidos diciendo lo que acaban de decir ustedes dos. México cuenta y cuenta mucho desde hace poco, ¿no? México cuenta y cuenta mucho. Entonces estamos recibiendo y está mostrando México un poder también a Estados Unidos para recibir. Ahora, yo creo que nunca calculó que mediáticamente adentro de México le fuera tan mal con la recepción de Evo Morales. No creo que lo haya creído así. Totalmente. Por un lado, yo pienso que esta acción de invitar, porque finalmente fue México el que lo invitó y que le estuvo ofreciendo muchas cosas, y el mismo ¿Te refieres a Evo? Pero no le invitó, le dio asilo, porque es distinto invitarlo a darle asilo político. Recorrijo, incluso Evo y su equipo preguntándole cuáles eran las condiciones a las cuales venía asilado Evo. Entonces, fíjense nada más, o sea, no es solamente, oye, ¿me das asilo? Inmediatamente me A ver voy, si no se convierte en el nuevo secretario de Agricultura. Es que es probable, como vamos, es probable que sí. Pero el asunto esa es una no sé si el gobierno federal. Eso ya sería una burla completamente. ¿No? Yo espero que no. Sí. Yo espero que no suceda. Creo que hay gente mucho más capaz y son mexicanos. Y hablando de esa parte y que México podría ser referente, no solo económicamente, ¿no? Sino culturalmente. Tú vas a un centro comercial de algún país de Sudamérica en septiembre y estás escuchando el guapango de Moncayo y esas cosas, ¿no? Entonces, sí es un referente. Ahora, que si fue invitado como una tradición de asilo que da México a muchos políticos, pues yo no lo sé, pero encaja casualmente después de la masacre de niños y mujeres de la familia Levarón.
encaja también en el problema ese mediático en que se enfrancó. Claro. O sea, no sé si estarán pensando en una cortina de humo. Si estaban pensando en eso, no creo que haya sido la mejor cortina de humo que se hayan inventado, porque a Evo y al mismo gobierno de Andrés Manuel no le fue nada bien. Fíjate, esto que dices, no hay casualidades, ¿eh? El que Evo Morales Hay esté aquí, causalidad. así es, que Evo Morales esté aquí no es como bien dices, es una causalidad. Que le fue muy mal al gobierno de México, sí. Pero si lo ves con otra perspectiva, dirías, pues también le fue un poco mejor, o le fue bien. ¿Por qué? Porque se está diluyendo los otros temas. Y al inicio decíamos, ¿qué es lo importante de la confrontación en los medios? Es que se hable de todo menos de lo que importa. Uh-huh. Hablemos de menos de lo que duele, de lo que es interesante, de lo que va a dejar huella, de lo que se va a quedar en la red, los datos duros, ¿no? Pero dice, y por otro lado, sirve a la narrativa de la izquierda. La llegada de Evo Morales aquí, esa narrativa de que fue un presidente que sacó de la pobreza casi a 15 millones de bolivianos, sirve a la narrativa de la izquierda. Tú revisa las redes sociales, sigue a quienes son influencers en la izquierda y sirve, les ayuda, circulan las fotografías. Entonces, yo creo que lo podemos ver desde dos perspectivas. Y esa narrativa ha cubierto de alguna manera el rechazo que recibió Evo a su intención de ir por una tercera reelección en el 2016. Lo ha cubierto. Y esa narrativa también está cubierto, ese gran fraude que cometió Evo Morales en su propio país hace unas semanas. Totalmente. A ver, vamos a hacer también un análisis a partir de lo que pasa también en otras latitudes, porque es importante generar una congruencia. Nosotros, y de alguna manera, dentro de la opinión, no solamente pública en nuestro país, sino en diferentes países, Donald Trump es un personaje, bueno, totalmente autoritario, con tintes de un personaje dictador, que es imposible. Bolsonárico. Exacto, bolsonárico. Se ha cuestionado también a Jair Bolsonaro. Donald Trump ha llamado, por ejemplo, a Fox News generadores de fake news, también corruptos, los ha llamado de alguna manera y los ha descalificado. Nicolás Maduro cerró todos los canales de televisión y los periódicos que lo increpaban, que lo acusaban, que lo sometían de alguna manera a una situación en donde los procesos de elección también estaban vinculados con ciertos fraudes. Los cerró, los desapareció, en algunos casos inclusive murieron muchos periodistas en estos ejercicios de tratar de divulgar la verdad. En Brasil sucede lo mismo, etcétera, a partir de esta desgracia medioambiental que sucede con la selva del Amazonas, en donde hay muchísimos periodistas que están increpando que la culpa fue de él por esta relación que tenía con diferentes empresas madereras, en fin. Pero cuando vemos que esta situación con estos presidentes ha sido criticada desde nuestras fronteras, cuando sucede lo mismo también con nuestro país, pero desde nuestra misma frontera, digamos que esas decisiones, los diarios más importantes del mundo, el New York Times, el London Daily, Le Monde, etcétera, criticaron, bueno, nos pusieron en ridículo cuando fue la situación de Culiacán. ¿Por qué no se habla hacia ellos, porque también son medios de comunicación y prensa, como prensa corrupta, prensa comprada y nada más a la nuestra? ¿Por qué no se sale a partir de ahí? Porque, bueno, fuimos el hazmerreír de la prensa internacional a partir, como decimos, el punto más álgido de esto. Mira, yo creo que aquí en México le sale mal el abasto de medicinas, mete a Rosario Robles a la cárcel. Viene lo de Culiacán, medio agarran a Karime por allá, ¿no? O sea, ya lo tenía muy puesto. Yo creo que el tema de Evo Morales fue el símil, pero para afuera. O sea, afuera de México se habló de Culiacán como un tema terrible, México y la inseguridad, como tú dices, nos dejaron en ridículo contra el mundo. Uno leía los encabezados, las primeras planas de los primeros, de los más importantes del mundo. Sí, la burla. La burla. Lo de Evo es un distractor en el mundo para que se dejara de hablar de esa onda. Es la estrategia que traen aquí todo el tiempo. Aquí adentro no funcionó lo de Evo, pero allá afuera, que hoy el mundo de lo que esté hablando es de que el dictador para unos, el socialista y el liberador para otros, México le dio asilo, creo que es el distractor afuera de este país. Totalmente, no. Bueno, ya se tendría que convertir como en el paraíso
así como existen los paraísos fiscales en Panamá, en Suiza, etcétera, este sería el paraíso para arropar a dictadores o personajes que salen por la puerta de atrás después de procesos irregulares, ¿no? ¿Cómo nos veríamos nosotros arropando este tipo de personajes? Pues creo que mal, pero mal en todos los sentidos, porque finalmente la gran desgracia de América Latina ha sido estar pensando entre derecha y la izquierda. Y finalmente tú le preguntas a una ama de casa, ¿sí? Oye, ¿cuál es tu principal problema? ¿Qué te preocupa? Darle de comer mañana a mis hijos. Y nadie está hablando de eso. Y creo que los políticos que están en el gobierno y también los opositores, donde estén, lo que deben de estar haciendo es dejar a un lado su ego y estar pensando un poquito más en el país. Totalmente. A partir de lo que ha pasado en materia de seguridad económica y diplomática en estos 3 rubros, ¿cómo consideran que tendrían que ser los últimos 3 meses de este año y los primeros meses de del siguiente año de esta misma administración para que esta relación de alguna manera divorciada, bueno, no divorciada, porque divorciado quiere decir que ya no hay ningún arreglo, de alguna manera confrontada, separada, pueda volver a establecer condiciones en las que se ejerza un ejercicio de democracia y de libertad de expresión sin que haya calificativos y que tampoco haya pues estos puntos tan delicados hacia la prensa? Yo creo que lo tenemos que traspolar también a una familia. Cuando estás con la pareja y que están en la cama y que nadie se anima ni siquiera a tocarse con la punta del dedo del pie. No sean ni los buenos días. No sé, o sea, finalmente alguien tiene que ceder. Y esos los que tienen que ceder son los que tienen mayor sentido común. En donde, pues, o sea, pues es un sentido que se carece. Que se carece. Es menos Dentro de común los de los Sí, claro. Pero finalmente Es que por eso yo alguien le preguntaba, ¿cómo se empieza otra vez a restablecer una relación que está fracturada y desgastada? En tan poco tiempo, faltan 5 años. No es el primer político, y se han dado casos cuando el político sale a decir, ¿saben qué? Pues creo que no habíamos escogido el mejor de los caminos. Bueno, ¿no? Andrés Manuel lo mencionó en este caso con Francisco I. Madero, cuando dijo, le muerde la mano a quien les quita el bozal y todo eso, y que por esa situación no lo dejaron en paz. Ahora también lo comparamos, o se comparó en ese momento a ese personaje con Andrés Manuel, porque de alguna manera nos dijo... Bill Clinton salió hace unos lustros pidiendo una disculpa porque había tenido una relación impropia con su secretaria. ¿Qué les cuesta hacer eso? No, mira, yo creo que tocas algo sumamente importante. El tema de la conciliación y demás tiene que venir por quien dirige este país. Por el mayor. Porque la oposición podrá convocar a la unidad. Qué bueno que dices eso, pero no ha habido Claro. digamos que esa humildad. esta humildad, exactamente. Y esta palabra. Dijo aquel, Y ni no la va a habrá. ver, exactamente. Ni Y no habrá. la va a ver. Pero aquí hay un dato muy interesante, mira. Decía algo muy cierto, Fer. A ver, Morena tiene alrededor, son muchos los que siguen a Andrés Manuel, están en los municipios, pero en estos momentos el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel está pasando por un momento complejo. La aprobación de su presupuesto de egresos tiene tomadas las calles, los congresos, gente que también va a ir y a hacer la contra. Tiene muchos fuegos. Entonces, cuando tienes muchos fierros en la lumbre, eventualmente te vas a quemar. Sí pienso que en este momento el presupuesto de egresos se va a convertir en un instrumento de narrativas para unos y para otros. Totalmente. Es decir, no se puede hablar de primero los pobres cuando los presupuestos no atacan problemas sustanciales. Pero la narrativa del gobierno te diría, y con razón. Sobre todo cuando el crecimiento no está contemplado para lo que se estaba pronosticando al principio de 4 puntos, que era irrisorio, ¿no? Claro, claro. A ver, lo que decías tú, ¿qué va a ocurrir, no? Insisto, yo creo que sí fue un punto de inflexión lo que acaba de ocurrir y que estamos por ver las nuevas estrategias. Estamos por verlas. Yo creo que en este momento el presidente y su equipo se están haciendo esas preguntas. En este momento están diciendo, nos vamos por el camino de la confrontación y a ver de qué cuero salen más correas. Y nos vamos, yo no veo lejano lo que tú decías, Max, de periódicos cerrados, de dejar de dar
con el pretexto de la corrupción, dejar de dar lana a los medios y ver que cierran miles de medios. Ahora, ¿qué consecuencias Claro, sociales imagínate. tendría una situación Pésimas. así como lo que sucede en Venezuela? O sea, regresaríamos, Funestas. Sí, sí. regresaríamos 30 años. Híjole, yo ahí sí, no creo que, o sea, nuestro grado de institucionalidad no nos A da ver. para ser Venezuela. Digo, ahí sí. No, pero Y la yo- Comisión Nacional de Derechos No, Humanos. pero a ver, O sea, pero a ver, hay cosas. A ver, No. ¿cuáles cosas? Los medios de comunicación en México versus los medios de comunicación en Venezuela. ¿Cuáles Como medios de decía comunicación? mi Insisto. maestro en la universidad, toda proporción guardada, sí hay que tener las consideraciones. Somos diametralmente otra. Los Sí. medios en este país viven de lo que les da el gobierno. Ujú. Así de sencillo. Si el gobierno quiere cerrar las llaves, se acabó. Se acabó, ¿eh? Ujú. O sea, puede ser. O el otro camino que se puede en estos momentos con su equipo es decir, vámonos por las buenas. Vámonos por las buenas. Reculemos y vamos a hablar con los medios, las mañaneras, invitemos a todos. Yo creo, mira, que invitar a Jorge Ramos, o tú crees que invitar a Jorge Ramos no sabía lo que le iba a venir. Yo creo que es una manera de apertura y y me explico, o sea, vamos a tener esa relación, pero es el momento en donde se lo deben de estar cuestionando, porque lo que había ocurrido hasta Culiacán ya se acabó. Totalmente. ¿Quién saldría, Fernando, más lastimado en una extensión de esta confrontación entre medios y la presidencia de la República? La sociedad, por no tener la información de alguna manera de primera mano, el gobierno, por empezar a perder esta credibilidad y estos puntos de popularidad, nosotros, la prensa y los medios. ¿Cuál sería, digamos, el peor escenario al que nos podríamos enfrentar en un corto y mediano plazo si esta situación continúa en los próximos meses? Perdemos y no se diga la todos, próxima año? Perdemos todos, porque finalmente Pero entonces ahí es como dispararse en un pie. Nadie quiere que perdamos todos. es un balazo justamente a un pie. Es jugar a la ruleta rusa, es todo lo negativo que podemos encontrar. Finalmente, la democracia se nutre de los equilibrios. ¿Estará pensando eso el gobierno de la República? Yo espero que esté pensando en eso, y si no, Rodrigo, tiene que casi seguro regresar que hacia sí. allá. Están Sí, lo tienen que estar pensando. O sea, ya nunca creyeron que los medios se le fueran como se le fueron ahora. O sea, tienen que estar reconsiderando sus posturas. Insisto, aquí hay expertos en el tema y estoy casi seguro que le recomendarían, no a él, a cualquier otro, decirle, yo creo que tienes que dejar de salir diario. Porque salir diario es saludarte todos los Si días se en la animan mañana a decirle. con alguien que no te aguantas en estos momentos. Hay que decir, ¿sabes qué? Vamos a darnos un break, brother. Nos vemos en unos mesecitos, ¿no? Bueno, dentro de su mismo gabinete, Claro. quienes se levantan a las 5 de la mañana con él, debe de haber muchas discrepancias. ¿Cómo? Imagínate supuesto, ¿no? eso. O sea, oye, vas a tener que salir ahorita a decir que el de los bots es Nuño. No, hombre, si ahorita vamos a decir eso. ¿Así sal en y frío? dilo. Sal ahorita y di que lo que nos está es el hijo de Calderón. No, jefe, espérese. Así, en frío. Es eso algo ¿Cuántas personas importantísimo. dentro de su gabinete disienten o estarán disintiendo de lo que Híjole, Andrés Manuel muy buena decide? pregunta. Es que ese no creo que sea el problema. El problema es que se animen a decírselo. Sí, ¿cuántos Y se yo animan dudo a decirle que que, alguien no se- están de A acuerdo? ver, vamos a hacer algo, vamos a hacer un ejercicio. Yo creo que el mismo Marcelo Ebrard, que tiene una autoridad moral y un ejercicio Autoridad, probado. Solo, bueno, Autoridad. lo que Oye, sea. ustedes imagínense. No creo ¿Qué que se hacemos con atreva. Evo, hermano? Tráetelo. Ahorita es... No, y A bueno, lo que más... ahí, si ustedes se dan cuenta, cuando sucedió lo de Culiacán pues yo no estaba enterado, yo no tomé la decisión, a mí me Sí. avisaron, pero con lo de Evo, yo tomé la decisión, ahí tranquilos, yo fui el que decidí traer a Evo, o sea, se pone, Porque la digamos, estaba ese midiendo tema. diferente, como Yo bien decía también Rodrigo. ¿No? Yo Es- creo que los políticos que están cerca, o los asesores políticos que están cerca de Andrés Manuel, también están jugando un futuro político, es decir, un avance, y no quieren molestar en mucho al presidente. Una extensión de su hueso. Es correcto, o sea, finalmente dicen, y si le molesta lo que yo diga, y si yo iba bien y hago ese comentario y finalmente me va mal, entonces lo Sí. piensan dos veces. Oye, ¿no? pero aquí cabría también otra reflexión, partiendo de que Para cerrar es, 30 segundos sí, para... es la relación medios, gobierno, yo diría, es el camino del desgaste. ¿Quién aguanta más? ¿Qué confianza se somete al escrutinio público? Y así como en el gabinete hay gente que le habla o podría disentir del gobierno, del presidente, en los medios, ¿quiénes son los estrategas? ¿Quiénes ayudan a los medios a orientar
y a mantenerse en esta vertical que te decía es lo que los va a llevar adelante. Totalmente, mucho todavía que analizar. Vamos a ver qué es lo que nos depara en las siguientes semanas en esta relación entre la prensa y también el gobierno de la República, y los eventos que también pues, van a dar mucho de qué hablar, y cómo es que se genera esta estrategia para que podamos entender si está trabajando efectivamente, como dice Rodrigo, el gobierno en preocuparse para de alguna manera volver a conciliar esta relación. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Rodrigo, Gracias. como Muchas siempre, un gracias. placer. Vladimir, un placer. Max, un muchas gustazo. gracias. Gracias. Sobre todo, muchas gracias a ustedes por vernos y escucharnos cada noche. Soy Maximiliano Espejel y lo espero mañana también en otra mesa de análisis y debate político aquí en el Heraldo Televisión. Hasta entonces.